oración para que sea el Señor el que tome el control de esta hora, para que sea nuestro Dios el que tome el control de mis palabras, tome el control de cada vida. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, bendito Señor, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias por tus maravillas, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por la vida, Señor. Alabado sea tu santo y bendito nombre, mi Dios. A ti solo sea la gloria y la honra por siempre, Padre. Te pedimos, mi Señor, que en estos momentos seas tú con nosotros, que seas tú el que tome el control en este momento, en esta hora, Señor, que seas tú el que nos hable, mi Señor, y no yo, que sea solo tu palabra, mi Señor, y tu verdad. Te damos gracias por todo, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ya están conectados, por cada familia, asimismo por nuestros hermanos que pronto se conectarán. Toma la vida de cada uno de mis hermanos, obra en ella, Padre Santo, tú sabes cada necesidad, tú sabes cada situación en cada familia, mi Señor. Yo pongo a la Iglesia Belén en tus preciosas manos, Padre, para que seas tú el que obre, para que seas tú el que toque corazones, para que seas tú el que se manifieste en cada vida, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por todas tus bendiciones, por todo lo que nos das y por todo lo que nos darás. Gracias, Padre amado, y vamos a comenzar esta hora en tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el título que yo le puse en esta noche es Otra enseñanza. Nos vamos a basar en el libro del apóstol Mateo, en el capítulo 5, versículo del 43 al 48. Antes de leer el capítulo 5 de Mateo, vamos a leerlos, hermanos. Yo se los voy a leer en dos versiones. Primero se los voy a leer en la versión Reina Valera y después se los voy a leer en la versión de traducción al lenguaje actual, para que lo podamos entender un poquito mejor. Así que primero voy a comenzar leyéndolo en la versión Reina Valera. Es Mateo 5, capítulo 43 al 48. Así nos dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, hermanos. Pues ahora lo voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual, para que lo podamos entender mejor. ¿Sí? Igual es Mateo 5, del 43 al 48. Aquí en la versión de traducción al lenguaje actual, nos viene por título, desde el 43 al 40, el versículo 43 al 48 es donde nos viene el título de amar a los enemigos. Y nos dice así la palabra de Dios. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia
para el bien de los que lo obedecen y de los que no le obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Amén, hermanos. Pues así es, la palabra de Dios es muy clara con lo que nos dice. Vamos a ver, hermanos, que en lo que es el amor, bíblicamente, existen tres esferas o tres tipos de amor. En la filosofía, en la psicología, en otras corrientes existen otros tipos más que bíblicamente, son como 5 o 6 tipos. Pero bíblicamente existen tres esferas muy importantes, que es el amor eros. Este amor es entre hombre y mujer. Este es un amor romántico, es un amor entre matrimonio, entre parejas. Existe el amor filial. Este amor es un amor hacia la familia, hacia los padres, los hijos, los hermanos. Y existe un amor que es el más importante, que es el amor ágape, que es un amor perfecto, es un amor hacia Dios. Y hoy nos vamos a basar en ese amor, hermanos, en el amor ágape, en ese amor perfecto. Sabemos que hoy día el significado del amor está muy cambiado, que se ha distorsionado mucho. Hoy sabemos que el rencor, el odio, todos esos resentimientos están tomando el control del amor. Y ahora con los medios electrónicos, ahora con todos estos medios de comunicación, nos llevan más hacia la venganza, hacia el resentimiento, y cada vez más el amor lo están dejando a un lado y nos lo están mostrando de una forma muy distinta. En los medios de comunicación nos enseñan que si alguien te hizo algo, pues debes vengarte. Si alguien te hizo algo, debes tomar represalias contra esa persona o contra esas personas. Pero vamos a ver, hermanos, que la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que nos tenemos que amar. Vamos a ver en Primera de Juan 4:7 lo que nos dice. Y así nos dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando la sociedad, cuando el mundo nos está diciendo todo lo contrario? Nos confundimos, y sobre todo las nuevas generaciones. Hay una confusión entre si alguien me hace algo y si me debo vengar o si debo tomar alguna represalia, y sobre todo si no conocen la palabra de Dios. Porque aquí vemos que nuestro Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Vemos que en el Evangelio del apóstol Mateo, pues nuestro Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Vamos a ver 3 puntos importantes, hermanos, sobre la enseñanza de estos versículos. En verdad es muy extenso todo lo que podríamos hablar sobre estos versículos, sobre este capítulo, sobre nuestro tema, pero bueno, ahorita vamos a tocar solo algunos puntos, porque realmente podríamos sacar infinidad de cosas y podríamos sacar muchos temas. Vamos a ver como primer punto, hermanos,
la capacidad de amar. Nuestro Señor Jesús nos da una enseñanza sobre el amor y todos tenemos esa capacidad de amar, porque así fuimos creados por Él. Él nos dio esa capacidad de amar. El amor de Dios, el amor de Jesús hacia nosotros es, como yo les decía al principio, los 3 tipos de amor. Es un amor total, es un amor incondicional, es un amor invencible y eterno. Nada se compara al amor de Dios. Vamos a leer igual en Primera de Juan, pero ahora en el capítulo 4, versículo 16, lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí está la razón verdadera de todos los mandatos de Dios, el amor. Es fomentar el amor a nuestro prójimo, el fomentar el amor a nuestra familia, a nuestros amigos, a todos nuestros semejantes. La palabra de Dios no nos enseña en ninguna parte que hemos de odiar a los malvados, que hemos de odiar a los enemigos, pero sí nos dice que debemos de aborrecer el mal. ¿Cómo podría sonar un tanto contradictorio? Pero es algo que tiene mucha coherencia. No nos pide que aborrezcamos a los malvados o a los enemigos, pero sí que debemos de aborrecer el mal, que es muy distinto. Una parte del Salmo 97:10 nos dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Aquí la misma palabra de Dios nos lo está diciendo, que debemos de aborrecer el mal. Pero vamos a ver lo que nos dice Éxodo 23, Éxodo capítulo 23, y vamos a leer del versículo 4 al 5. Nos dice así la palabra de Dios: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos? Que debemos de ayudar, que sí aborrecemos el mal, pero aquí lo que nos dice la palabra de Dios es que debemos de ayudar a los que nos aborrecen, a nuestros enemigos. También vamos a ver en Deuteronomio 23:7 lo que nos dice la palabra de Dios. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Aquí también nos está diciendo, hermanos, que no debemos de aborrecer a nuestros enemigos. El apóstol Pablo también, esto es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo del 17 al 20. Romanos 12, del 17 al 20. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí una vez más, hermanos, la palabra de Dios nos confirma que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de ayudarlos. Y nuestro Señor nos ha capacitado para eso. Dios no quiere que nos venguemos. Nuestro Señor no quiere eso para nosotros. Él no quiere que nos venguemos de nuestros enemigos. Aunque el mundo y la sociedad es lo que ahora nos están cada vez más enseñando, vemos que la palabra de Dios, que nuestro Señor nos dice que no, que debemos de hacer el bien aunque nos hagan el mal. Nuestro Señor Jesús quiere separarnos de la venganza, quiere separarnos de ese odio, de esa ira, y que surja en nosotros el perdón y la misericordia. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que nosotros perdonemos, porque así como Él tiene misericordia de nosotros, así Él quiere que nosotros también tengamos misericordia para nuestros enemigos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, nos dice: sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así como yo les decía, hermanos, eso es lo que quiere nuestro Señor para nosotros, que nosotros seamos misericordiosos, así como Él lo es con nosotros. Nuestro Señor es misericordioso con todos, hermanos, contigo, conmigo, con todos tiene misericordia, porque nos ama, porque nos demuestra su amor, porque nos ha perdonado. Y así quiere que nosotros también amemos, así quiere que también nosotros perdonemos, así como Él nos dio ese ejemplo. Así que Él es nuestro mayor ejemplo y nos lo ha enseñado. Como segundo punto, hermanos, vamos a ver por qué debemos amar a nuestros enemigos. Ya leímos el capítulo de Mateo 5, ya vimos cómo el Señor no quiere que nosotros tomemos venganza, no tomemos rencor, y que al contrario, que ayudemos a esos enemigos, que ayudemos a esas personas que nos aborrecen. Pero ¿por qué debemos amar a nuestros enemigos, hermanos? En el versículo 45 del capítulo 5 de Mateo, nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí nos está dando una respuesta a la palabra de Dios, hermanos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Debemos ser hechos a imagen y semejanza de Cristo. Y debemos obedecer este mandato de amar a nuestros enemigos. Muchas veces a nuestro Señor no le gusta lo que nosotros hacemos, porque aún siendo cristianos, porque aún conociendo de la palabra, pues muchas veces actuamos de formas que a nuestro Dios no le gusta. Pero ¿saben algo? A pesar de eso, nuestro Señor nos ama. A pesar de que nos equivocamos, a pesar de que fallamos, a pesar de que hacemos cosas que a veces a Dios no le agradan, Él nos ama, Él nos sigue amando. Y si Él nos ama y si Él nos perdona esas fallas, si Él nos ama y nos perdona esas equivocaciones que tenemos, esas veces que caemos, que fallamos, pues más aún nuestro Señor quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos. Continuando con el versículo 45 de Mateo, del capítulo 5 de Mateo, nos dice: Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí una vez más vemos la gracia de nuestro Señor. Aquí vemos una vez más la misericordia de nuestro Dios, aún para los que no lo aceptan. Porque aquí la palabra nos dice para justos e injustos. Entonces es para todos. Sabemos que
mundanamente, o sea, sin conocer la palabra de Dios, sin aceptar a Cristo en nuestro corazón, pues el amar a nuestros enemigos es algo que está fuera, completamente fuera de las costumbres del mundo, que está fuera de todos estos parámetros que nos han enseñado, porque como yo se los decía y se los repito nuevamente, lo que el mundo nos está enseñando es que si alguien te hizo algo, te tienes que vengar, que si alguien te hizo algo, lo debes de odiar, debes tomar represalias, ¿sí? Entonces, ahora se ve mucho en las redes sociales, lo vemos desde los políticos, artistas, todo el mundo que si alguien hace algo rápidamente en redes sociales, empiezan los ataques, empiezan muchas veces amenazas, empiezan todo ese tipo de situaciones. Entonces, el que hoy nuestro Señor nos diga que tenemos que perdonar a nuestros enemigos, pues se sale completamente de esos parámetros que el mundo ha establecido actualmente. Pero solo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos esta oportunidad. Solo a nosotros Dios nos da esta oportunidad. Y ustedes dirán, ¿por qué solo a nosotros? En primera, porque nosotros ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y al haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, Él mora en nosotros. Él mora en nuestra vida. Y el amor y el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y es el que se encarga, el Espíritu Santo, de redarguir, es el que se encarga de trabajar en nuestra vida, es el que se encarga de trabajar en nuestra mente, en nuestros comportamientos. Entonces, por eso nosotros tenemos esa bendición, porque verdaderamente podemos llamarlo que es una bendición. Tenemos esa bendición de que si tenemos a Cristo en nuestra vida, de que si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos tener el perdonar a nuestros enemigos, cosa que todo el mundo no puede decir que puede hacerlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente dice, o a lo mejor nosotros en algún momento antes de conocer a Cristo decíamos, perdono pero no olvido? Pues no, hermano, no perdonas. O sea, si dices perdono pero no olvido, no estás perdonando, porque no es lo que nuestro Dios nos está enseñando. Nuestro Dios nos está enseñando a que debemos de perdonar de corazón. Nuestro Señor nos está enseñando a tener misericordia por los enemigos, ¿sí? Y como yo les decía, la misma palabra de Dios nos dice el por qué debemos amar a nuestros enemigos. Vamos a ver lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Primera de Juan 4, versículos 12 y 13. Nos dice la palabra de Dios: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén, hermanos. Demos gloria a Dios por eso, porque nuestro Dios nos ha dado de su bendito Espíritu para que viva entre nosotros. Vamos a leer también, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, vamos a leer del versículo 35 al 37. Y aquí es una vez más la respuesta, hermanos, del por qué debemos de amar a nuestros enemigos. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 35 a 37. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad,
no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén, hermanos. Pues así nos dice la palabra de Dios, que no debemos de juzgar, que debemos de perdonar y que debemos de ser misericordiosos. Vemos que nuestro Señor es bondadoso con los ingratos, que nuestro Señor tiene misericordia con los malos. Y así, hermanos, es como debemos ser con los demás. Así es como debemos de ser con todas aquellas personas que no conocen de Dios. Así es como debemos nosotros reflejar ese amor, así es como nosotros debemos reflejar que Cristo vive en nuestro corazón. Nuestro Señor, aquí la palabra de Dios bien nos dice que nuestro Señor no juzga, sino da la oportunidad de que decidan rendirse a Él. Él da la oportunidad de eso, hermanos. No presiona, no juzga, aunque Él sepa que la gente está haciendo mal, aunque Él sepa que, que están actuando mal, que cada vez este mundo está peor. Él no juzga. Y al contrario, Él da la oportunidad de que se rindan a Él. También nos pone pruebas para eso, pero Él espera pacientemente. Y así nosotros, hermanos, así nosotros no debemos de ser duros, no debemos de juzgar a los demás. ¿Cuántas veces hemos compartido a lo mejor la palabra de Dios con nuestra familia, con nuestros amigos cercanos que no conocen de Dios? Y ellos nos rechazan. Y nosotros, en lugar de juzgarlos, en lugar de, pues de tener una mala actitud con ellos, debemos de aprender de nuestro Señor y debemos de darles la oportunidad, debemos ser pacientes y dar ese tiempo, porque nuestro Señor tiene sus tiempos y nuestro Señor sabe en qué momento. Así que nuestro deber como sus hijos, como hijos de Dios, es seguir compartiendo de la palabra, seguir amando a la gente, aunque muchas veces nos rechacen la palabra, aunque muchas veces nos rechacen una oración, o aunque muchas veces nos critiquen o se expresen mal por lo que nosotros creemos y sabemos, nuestro Señor nos está diciendo, ámalos. Nuestro Señor nos dice, perdónalos, ten misericordia de ellos y todo llegará a su tiempo. Nuestro Señor tiene su tiempo perfecto y pues si nuestro Señor nos ha perdonado, asimismo nosotros debemos de perdonar, porque nosotros no somos nadie comparados a nuestro Señor y Él nos ha dado el mayor ejemplo de perdón. Y así es como debemos actuar, hermanos. Así debemos actuar con toda esa gente que no conoce de Dios y con nuestros enemigos y con nuestros mismos hermanos en Cristo. El perdón no es exclusivo solamente para los que no conocen de Dios, para los que no conocen de la palabra, porque muchas veces también puede suceder que entre los mismos hermanos surjan rencillas, surjan malos entendidos, surjan conflictos, surjan muchas cosas que el enemigo quiere poner ahí y nosotros en lugar de comportarnos como hijos de Dios, porque conocemos, porque sabemos, pues nos comportamos como el mundo y hablamos mal, nos expresamos mal de algún hermano,
condenamos a nuestros hermanos sin, sin saber las razones de a lo mejor por qué se comporta así o por qué dijo algo. Entonces, hermanos, esto no es exclusivo para la gente que no conoce de Dios. También, y más importante, es para nosotros como un cuerpo en Cristo, como una familia en Cristo. El que si alguien nos hizo algo o si hubo un malentendido o si hubo alguna situación que no nos parece, pues lo mejor es pedirle a nuestro Señor que nos ayude, perdonar y seguir amando a nuestros hermanos. Vamos a ver, hermanos, como tercer punto, ¿cómo podemos realmente amar a nuestros enemigos? Ya vimos que pues es un mandato de Dios, ya vimos cómo Dios nos pide que perdonemos, pero ¿cómo podemos realmente amar a nuestros enemigos? No es algo que sea fácil, podemos decirlo y decirlo y decirlo, pero ya cuando lo llevamos a la práctica, pues es algo que no es tan fácil. ¿Por qué, hermanos? Porque somos humanos y como humanos, pues nos gana la carne. Como humanos, nos gana todo lo que se dice en el mundo, nos gana todo lo que a lo mejor nos dice nuestra familia o amigos que no conocen de la palabra. Entonces, no es fácil, hermanos, perdonar o aceptar y reconocer que tenemos que perdonar, ¿sí? Entonces, necesitamos estar completamente seguros de que necesitamos a Dios, de que necesitamos a Dios en nuestras vidas, de que necesitamos que Dios obre en nuestro corazón, que sea nuestro Señor el que cambie nuestro odio, el que cambie nuestro dolor, nuestro resentimiento por ese amor. Solo Dios lo puede hacer, hermanos. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Solo Dios tiene el poder de hacer esto. Solo Dios y el Espíritu Santo tienen el poder de cambiar esto, de cambiar ese amor, ese odio, ese rencor, ese dolor por amor y por un amor verdadero, por un amor real y sincero. Porque como les decía, por nuestras propias fuerzas es algo que no vamos a lograr. La verdad es algo que es imposible que logremos por nuestras propias fuerzas. Entonces, les decía, ¿cómo podemos realmente amar a nuestros enemigos? Y como primer punto aquí puse, hermanos, es ser llenos del Espíritu Santo. Y amar, al ser llenos del Espíritu Santo, al que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, en nuestro corazón, que esté tomando el control de todo lo que somos, de todo lo que pensamos, pues entonces sí podemos amar sin esperar nada a cambio. Entonces sí podemos perdonar. Entonces sí puede haber una verdadera transformación en nuestra vida. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que nos habla precisamente del Espíritu Santo. Y nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahora podemos ver realmente la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Todo lo que nos brinda el Espíritu Santo, una vez más lo voy a leer, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Nos damos cuenta cómo es tan importante ser llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el único
que puede producir este amor sobrenatural, porque realmente es un amor sobrenatural, ¿sí? Es el único que puede provocar o producir este amor en nuestro interior, ¿sí? Nuestro Señor, nuestro Dios, el Espíritu Santo son los únicos que pueden producir esto en nuestras vidas, en nuestro ser. Tenemos que clamar a Dios, hermanos, pidiéndole la llenura del Espíritu Santo, para que entonces en nuestro interior no haya odio, no haya venganza, no haya resentimiento. En la palabra que nos compartieron ayer, nos decían esto también. Nos decían también la importancia de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, de cómo se refleja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que es muy importante, hermanos, que clamemos a Dios pidiendo esa llenura del Espíritu. También, hermanos, debemos perdonar, obedecer ese mandato de Dios y perdonar. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, vamos a leer el versículo 25 y 26. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vemos lo importante, hermanos, que es perdonar. Lo importante que es perdonar. Si nosotros perdonamos, también nuestro Señor nos perdona. Como yo les decía, es el ejemplo que Él nos está dando. Y es lo que Él nos está pidiendo que hagamos, que perdonemos. Y van de la mano el perdón y el amor. Si nosotros perdonamos, puede surgir ese amor. Si nosotros perdonamos a los que nos ofenden o perdonamos a nuestros enemigos, surge ese amor. Así que si nuestro Señor nos ha perdonado, Él también quiere que nosotros perdonemos. La importancia de perdonar, hermanos, es que nos permite tener un corazón en paz. Y cuando tenemos un corazón en paz, nuestra vida se aligera mucho. Nuestra vida tiene menos conflictos, tiene menos situaciones en nuestra vida en general. Entonces, es importante que en nuestro corazón haya esa paz. Y sabemos que esa paz solo nos la da Dios. Es el único que nos da esa paz. Así que Él nos pide que perdonemos para que Él nos perdone, pero también nos da esa paz en nuestro corazón y en nuestra mente. También, hermanos, debemos de ser amigables y no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario, bendecir. Bendecir a nuestros enemigos, desearles el bien, aunque ellos tal vez no nos lo deseen a nosotros, aunque tal vez ellos no nos den esa bendición, pero nosotros sí, hermanos, como hijos de Dios, debemos de bendecir a nuestros enemigos, debemos de bendecir a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que nos desean el mal. Y eso no solo va a traer bendición a la vida de esas personas, también va a traer bendición a nuestra propia vida, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Otra cosa que podemos hacer
para realmente amar a nuestros enemigos, para demostrar ese amor por nuestros enemigos, es algo muy importante, que es orar. Orar por ellos. Creo yo que eso es algo primordial, es algo esencial que debemos hacer, orar. Y que esa oración lleve sinceridad, que sea una oración real, que sea una oración sincera. Sabemos que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Y Él también sabe y también ve cuando cuando nuestras oraciones son vanas, son sin sentido a lo mejor, pero cuando es una oración desde nuestro corazón, cuando es una oración sincera, nuestro Señor también lo ve. Y debemos orar por nuestros enemigos. Debemos pedirle a Dios que en esta oración debemos pedirle a Dios que Él cambie esos corazones, que Él cambie esas actitudes de esas personas, que Él permita que ellos le conozcan, que Él transforme esas vidas, porque si esas personas que hacen el mal, si esas personas que aborrecen, que odian, obviamente no tienen a Cristo en su corazón y en su vida, pero sí podemos pedirle a nuestro Señor que transforme esas vidas, que Él permita que llegue su palabra a su corazón, que Él permita que alguien les hable de Él, para que esa persona pueda ser transformada y para que puedan experimentar lo que nosotros como hijos de Dios experimentamos. ¿Sí? Finalmente ellos están atrapados en su pecado. Ellos están atrapados en su odio, en su venganza y no ven más allá de eso. Por eso necesitamos orar por ellos. Por eso necesitamos pedirle a nuestro Señor que transforme esas vidas. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, 60, capítulo 7, versículo 60, podemos ver cómo Esteban hizo una oración mientras era apedreado. Y vamos a leer ese versículo de Hechos 7, 60. Nos dice la palabra de Dios. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. También recordemos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, le decía al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos ver cómo en estas situaciones, primeramente de nuestro Señor Jesús, que estaba totalmente masacrado en una cruz, golpeado, sangrado, que estaba físicamente muy mal, que él sabía perfectamente que él no había hecho nada, de que él simplemente fue esa oveja que llevaron al matadero. Aún así, a pesar de el dolor que debió haber sentido en su cuerpo, a pesar de todo eso, él le pedía al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Como ahí nos demostró el perdón. Y en este versículo de Hechos, como también Esteban, mientras tal vez imaginemos la escena de que si fue apedreado, pues también su cuerpo debió haber estado muy lastimado, muy sangrado, muy adolorido, y aún así él le pedía a nuestro Señor que no les tomara en cuenta su pecado. Entonces aquí podemos ver esa gran misericordia de Dios,
ese gran amor que Dios pone en nosotros, que Dios pone en nuestras vidas, para que nosotros lo reflejemos, para que nosotros, teniéndolo a Él en nuestro corazón, podamos perdonar. Así es, hermanos, que siempre podemos orar por nuestros enemigos, siempre. Igualmente ayer, en la palabra que nos compartieron ayer, nos decían la importancia de orar. Y debemos de orar por nuestra familia, por nuestros amigos, que conocen y que no conocen de la palabra, pero también debemos de orar por nuestros enemigos, porque orar es un acto de misericordia. Sabemos que orar significa hablar con Dios, pero orar también es un acto de misericordia. Orar es amar a nuestros enemigos, así como nuestro Padre nos ama a nosotros. Orar cambia nuestros corazones, completamente cambia nuestros corazones. Por eso la importancia de orar por nuestros enemigos. Como yo les decía, no es algo que sea sencillo, no es algo que por nuestras propias fuerzas podamos hacer. Pero la misma palabra de Dios nos está diciendo el por qué debemos hacerlo y el cómo debemos hacerlo. Nos da las pautas, nos da las respuestas al por qué debemos de amar a nuestros enemigos. Así, hermanos, que vamos a concluir y vamos a ver que amar a nuestros enemigos pues significa verlos como seres humanos que son, y unos seres humanos que están tan necesitados del amor de Dios. Cuando no conocen de Dios, son personas que están muy necesitadas de Dios y que por eso surge todo eso en sus corazones. Cuando son hermanos en Cristo, aún así, si surgen estos sentimientos, si surgen estos pensamientos de rabia, de odio, de contienda, quiere decir que necesitan más de Dios. Igualmente debemos de orar por ellos, porque necesitan más de nuestro Dios. Así que por eso la importancia de orar por ellos, la importancia del perdón, de que si hay ese amor total y ese amor incondicional de Dios en nuestra vida, como yo les decía, en automático podemos perdonar. En automático podemos, el Espíritu Santo puede obrar en nuestra vida para demostrárselo a nuestros enemigos. Así, hermanos, que hoy Dios habló a nuestros corazones. En lo personal, yo se los digo, Dios habló hoy a mi vida. Dios puso hoy en mi vida este tema. Ya había yo dispuesto otro tema muy distinto, completamente distinto a este, pero el Señor me estuvo llevando a preparar este tema el día de hoy. El Señor me llevó a este tema particularmente y habló a mi vida, y espero que haya hablado a la vida de todos los que nos escucharon y todos los que nos van a escuchar en las retransmisiones. Así, hermanos, que vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que se quede con nosotros en esta noche y que nos ayude a hacer nuestra su palabra, que nos ayude a que su palabra podamos vivirla día a día. Vamos a hacer una oración y en nuestra oración, hermanos, vamos a incluir la salud de la hermana Estelita Durán, Estelita Pedraza de Durán, la mamá de nuestras hermanas Durán. Vamos a orar por ella, por la familia Durán, para que el Señor obre poderosamente en la salud y en la vida de nuestra hermana Estelita. Vamos a concluir con una oración, hermanos.
Padre celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque hoy hablaste a nuestras vidas. Te damos gracias porque nos permitiste entender tu palabra, Señor, porque me permitiste compartirla, Padre Santo. Hoy te pido, Padre, que tu palabra se pueda hacer viva en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Hoy tú nos has hablado y nos has dicho que debemos perdonar a nuestros enemigos, que debemos amarlos, así como tú nos has amado, Señor, así como tú nos has perdonado. Hoy te pedimos, mi Dios, que nos ayudes, Padre Santo, que seas tú, mi Señor, el que haga la obra en nuestras vidas, que seas tú, mi Señor, el que nos llene con tu bendito Espíritu, Padre Santo, para que podamos llevar a cabo este perdón, para que podamos demostrar tu amor, Señor, hacia los que no te conocen y también a los que te conocen, Padre bendito, para que podamos reflejar que tú vives en nuestra vida, que tú vives en nuestro corazón, para que la gente que está afuera, Señor, pueda ver en nosotros que tú estás ahí, mi Señor, para que podamos contagiarles de tu amor, para que podamos contagiarles de tu perdón, Señor. Si hay algo en nuestras vidas, si hay algo en nuestro corazón, mi Señor, que esté ahí obstruyendo nuestro crecimiento espiritual, que esté obstruyendo nuestra vida, que esté incomodándonos, Señor. Si hay algo en nuestro corazón que no nos permite avanzar, si a lo mejor muy dentro de nuestro corazón hay algún resentimiento, hay odio, hay el querer vengarnos de alguien, Señor, yo te pido que en esta hora, Señor, tú quites todo eso de nuestro corazón y de nuestra vida y que nos llenes con tu bendito Espíritu, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu paz, que nos permitas perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, que nos permitas perdonar a todos aquellos que nos han hecho el mal, Señor. Hemos entendido y comprendido que no debemos de aborrecerlos, Señor, que debemos de amarlos así como tú nos has amado, Padre Celestial. Yo te doy las gracias, Padre, en esta hora. Yo te pido por cada familia, Señor, por cada hermano de la iglesia Belén, para que tú tomes el control de sus vidas, para que seas tú, mi Señor, el que los ayude en sus necesidades, ya sea de salud, ya sea económicas, para que tú suplas cada hogar, cada mesa, Señor, para que tú llenes sus graneros, Padre Santo, para que tú des trabajo a mis hermanos que no lo tienen, Señor, para que tú suplas, Padre bendito, para que tú ayudes a cada niño y a cada joven, Señor, aunque son pequeños, también puede surgir ese odio en sus vidas y en sus corazones. También ayúdale, Señor, para que ellos puedan quitar todo ese rencor y ese odio, Padre bendito. Y en esta hora, mi Señor, te pedimos por nuestra hermana Estelita Pedraza, que se encuentra enferma. La ponemos en tus preciosas manos para que seas tú el que obre poderosamente en su cuerpo, en su salud, también por su esposo y por toda su familia, Señor, por sus hijos, por sus nietos, por cada integrante de su familia, Señor. Obra poderosamente en la salud de mi hermana Estelita, Señor, y por toda su familia, y por cada hermano que tal vez se encuentra enfermo y no lo sabemos, por cada hermano que tal vez está recuperando, por nuestro hermano Telésforo, que tú también lo has ayudado, Señor, a salir de esta enfermedad. Sé con cada hermano, Señor, sé con cada hermano y ayúdalos en sus necesidades de salud, en sus necesidades espirituales, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento y nos quedamos, Señor, con tu presencia y nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú bendigas nuestra noche y bendigas nuestra vida. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, pues gracias, hermanos, Dios les bendiga y que pasen una buena y bendecida noche.